De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde transmitiendo su programa de la mano con la historia. En esta edición ya la número 41, no sin antes recordarles que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio del XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Algo Sin Número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que nos pueden llamar o para sus dudas y sugerencias a los teléfonos 231-329-73 y escribirnos solamente en mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM y escucharnos en vivo a través de la página web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo, aunado de programas diferidos en Spotify. Y bueno, el día de hoy, Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas, buenas tardes, una vez más en este programa de la mano con la historia, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Así es, el día de hoy, amigos y amigas, es un programa también especial, pues dedicaremos todo el programa a un personaje que dio luz y alegrías a muchas familias mexicanas y teciutecas a través de sus obras, ya sea fílmicas o teatrales, y también estaremos hablando de cómo fue parte de su vida durante el proceso de crecimiento en esta ciudad de Teciutlán, y también algunos datos históricos que nos da este personaje a lo largo de su vida sobre cómo era la división social en Teciutlán, cómo estaba la economía y cómo estaban otros tipos de aspectos, incluso los deportivos y culturales en aquel momento. Y bueno, pues el día de hoy dedicaremos este programa a nada más y nada menos que Antonio Espino Clavillazo. Así es, amigos y amigas, sin duda uno de los grandes personajes nacidos en esta tierra de Teciutlán. Como ya lo mencionas, Julio, estaremos comentando algunos aspectos de su vida, aspectos relacionados con esta su tierra natal, de este personaje que en los últimos años, en los años más recientes, se le ha querido hacer figurar como un emblema, un símbolo de Teciutlán. Su figura aparece retratada a un costado del Palacio Municipal en un mural realizado por nuestro amigo el maestro Raúl Díaz, y también aquí cerca por el centro escolar también hay algunos murales tipo graffiti que rescatan la figura de este cómico mexicano llamado el hombre de las manos elocuentes por su forma tan característica de hablar, valiéndose de la mímica y de los movimientos de las manos. Y pues este señor, hay que comenzar desde el principio. Él nació un 13 de agosto de 1910 en una casa ubicada en la esquina de la calle Allende y Zaragoza, donde actualmente se ubica la estación de autobuses de Teciutlán. Era una casa muy grande, de aproximadamente 2,000 metros cuadrados, con 2 patios. Sus padres fueron el señor Fidel Espino y la señora Berta Mora, y Antonio fue el segundo de 11 hijos, de los cuales su hermano Ignacio había nacido sordomudo, razón por la cual desde muy joven Antonio aprendió a usar las manos para comunicarse con este hermano suyo que era sordomudo, que no podía escuchar, no podía hablar, y de ahí se puede decir que comenzó a desarrollar esta habilidad para hacerse entender y comunicarse con las manos. Así es, entre algunas de las obras literarias y algunos escritos que dan referencia a cómo fue la vida de Marco Antonio Espino y Mora,
Nos dice el maestro Mote Ruiz, José Mote Ruiz, en una de sus obras en torno a personajes ilustres de nuestra ciudad, que Antonio Espino era un niño inquieto, juguetón y travieso, que a veces jugaba descalzo y en ocasiones con un tirante detenido en el pantalón hasta las espinillas, y que era comúnmente verlo con la gente de los barrios del Carmen y el Panteón, que dieron fe de su perspicacia y también con los que juntó grandes amistades, algunos todavía mayores que heredaron las anécdotas a otros de sus descendientes de cómo era Clavillazo en su quehacer diario. Además, aquí en Teciutlán estudió parte de la escuela primaria, pues que no tenía todas las facilidades para ser educado como los hijos de la gente del alto poder adquisitivo de la época. Y bueno, aquella manifestación de un niño inquieto también lo llevó a irse ganando popularidad entre los barrios que él visitaba, y que también pues fue siendo conocido en la ciudad, porque recordemos que para aquel entonces pues Teciutlán no era tan grande. Así es. También mencionar que el negocio familiar de los Espino era la carnicería. Su papá, el señor Fidel, había empezado siendo ayudante de un negocio de don Tomás Conde, pero pronto pudo tener su propia carnicería, que la llamó La Favorita. Este señor era el único carnicero de la población que vestía de traje completo de casimir, cuello duro y corbata, mancuernillas en las mangas de la camisa y chaleco en cuyas bolsas guardaba un reloj de oro. Es decir, era un hombre que a base del trabajo pudo hacerse de cierta riqueza, cierto prestigio social también. Y sin embargo, como bien lo mencionas, Antonio, el niño Antonio Espino, no llegó a ser un buen estudiante. Él tenía muchas dificultades para tener un buen desempeño escolar. Incluso se cuenta que no logró pasar del tercer año de primaria. Durante 3 años consecutivos cursó el tercer año y no pudo pasar a cuarto año. Él estuvo tanto en el Instituto Rebsamen del profesor Luis Barrientos, después pasó a la Escuela Real y también cursó un año en el Liceo Teciuteco del maestro Antonio Udirac. Pero se cuenta que él era muy inquieto, muy travieso, hacía maldades a los profesores, a los compañeros estudiantes, y siempre salía regañado, incluso a veces castigado por parte del director de la escuela o de los profesores, y por eso no prosperó como estudiante, por lo cual desde muy joven se dedicó al oficio de carnicero o tablajero. Pero también Antonio Espino desde muy joven fue un entusiasta deportista. Formó el Club de Fútbol, Asociación Recreativa Cultural, que jugaban precisamente en el campo deportivo de aquí cerca, donde actualmente se encuentra el Centro Escolar Manuel Ávila Camacho. También mostró interés en los espectáculos artísticos y en el traspatio de su casa llegó a presentar funciones de títeres y representaciones de corridas de toros. Para ganarse algunos cuantos centavos o pesos de aquella época, también en su infancia Antonio Espino se dedicó a la venta de papalotes. Él a sus compañeritos de la escuela les vendía papalotes, los invitaba también a su casa para que vieran estas funciones teatrales de títeres que él realizaba junto con sus hermanos, y también una feria en miniatura que él construyó a partir de retazos de tela y pedazos de madera. Así es. Además también parte de la vida de Antonio Espino nos narra cómo era la vida cotidiana de Teciutlán, en donde solía moverse la sociedad y qué actos culturales eran los más apreciados. Además también dentro de una obra que ya bien señalaste en un momento, Emilio, nos dice de aquella pandemia que pasó en 1920 de la gripe española y cómo fue su repercusión en Teciutlán, que incluso ya hasta alguna vez lo platicamos en un programa, y de cómo a él le tocó vivir en carne propia los estragos de esta enfermedad, al punto que pues vio incluso y dio anecdotarios de cómo era la cantidad de fallecidos en aquel momento. Así es. Existe un libro que tenemos aquí sobre la mesa que se llama Clavillazo cuando las manos hablaron,
que es de la autoría de su hermano, del señor Fidel Ángel Espino. En este libro se cuentan varias anécdotas de la vida y la obra de Antonio Espino Mora Clavillazo, y entre ellas la que tú comentas, la de la gripe española aquí en Teciutlán, que fue devastadora para muchas familias. Raramente fueron los hogares que se salvaron de tener algún contagiado en la familia, y la familia Espino Mora pues no fue la excepción, ya que en este libro se narra, por ejemplo, que todos en la familia se contagiaron excepto Antonio y la abuelita, y ellos dos se encargaron de cuidar a los demás y tener cuidado de que no se agravaran y pasara a mayores consecuencias esta enfermedad. Así es, en tanto a su gusto por el deporte, principalmente por el fútbol, su equipo, el de Asociación Recreativa Cultural, tenía una fuerte rivalidad deportiva con el equipo más importante de la ciudad en aquel entonces, que era el América de Teciutlán, o también a un tercer equipo que era el Atlético Teciutlán, cuyos equipos formaron grandes historias dentro de aquel llano que ya bien señalabas, Emilio, donde hoy se encuentra el centro escolar. Incluso algunos sobrevivieron hasta después de que se creó el estadio municipal, pero además era muy importante la gran cantidad de afición que tenían estos equipos, porque eran abarrotados los encuentros de estos equipos. Y bueno, pues Clavillazo entre ellos figuraba como uno de los deportistas que ponían ímpetu a ese juego, también por esa forma de ser tan persuasiva y tan empujante que lo caracterizaba, propia de haber crecido en un barrio, y en un barrio muy interesante como lo es el barrio del Panteón y es toda esa zona del Carmen, que eran barrios sumamente distantes uno del otro en cuestión de realidades y alcances, y que se lograban combinar en este equipo en donde pues Clavillazo figuraba de distintas formas. Así es, y aunado a esta inquietud como deportista y como digamos impulsor de las artes pequeñas como las obras de teatro y las corridas de toros en representación, porque se cuenta que pues el toro eran unos cuernos montados sobre un chiquihuite y trasladado con una parihuela o una carretilla. Pero vaya, se nota que tenía mucha creatividad Antonio, pero también esta creatividad lo ayudaba un poco a ganarse cierto dinerito. Por ejemplo, junto con su negocio de carnicería, él también aprovechaba la grasa que salía de las reses para elaborar y vender velas de cebo. Así es, y justamente este proceso del toro con carretilla es algo muy semejante, amigos y amigas, a lo que vemos cuando están entrenando los equipos de Forcados de Teciutlán, que por cierto les mandamos un saludo, cumplieron 330 años, hace unos días, y es justamente como un toro de entrenamiento, este tipo de carretillaje con cuernos. Y bueno, además en este proceso también se adiestra el cuerpo, justamente propio de la actividad deportiva. Así es. También Antonio durante su adolescencia trabajó como dependiente en las tiendas de ropa de los hermanos Jorge y Simón Haddad y también de Julián Miguel. Ellos eran libaneses, de los cuales ya hemos hablado en algún programa. Y en esos años, en los años 20, por ahí de 1928, 1929, ya empezaban un poco a destacar en el ramo del comercio. Con ellos trabajó Antonio Espino Mora. Además, a los 15 años, él participó en una carrera atlética de Teciutlán a Jalacingo, ida y vuelta. Este tipo de carreras pueblerinas, que en aquellos años se hacían cada año periódicamente, para recaudar fondos precisamente para la construcción de esa carretera. Años después, Antonio haría una recreación de este tipo de carreras de pueblo en la película precisamente del Piernas de Oro, en donde el trayecto no es de Teciutlán a Jalacingo, sino de Teciutlán a Chignaulingo. Y la carrera es ciclista. Seguramente quienes han visto esta película sabrán de lo que estamos hablando. Así es, además también su acercamiento ya al teatro se da nada más y nada menos que en el Teatro Victoria. Ahí inician las primeras puestas en escenas donde él participa con papeles secundarios e incluso algunas veces de estar detrás de
del escenario, apoyando a la puesta en escena, y es así como inicia su gusto por esta bella cuestión artística, y que también lo llevan también a ponerse en otro punto del sector social de la época. En ese contexto también Clavillazo empieza a mostrar los dotes que tiene para improvisar libretos, pero también para la facilidad de adaptarlos y modificarlos en el proceso. Por eso en algún momento algunos dicen que pudiese tener una técnica muy semejante a la que tenía Cantinflas para improvisar parte de los libretos, justamente por ser astuto en la forma de ir cambiando los textos, y eso se notó desde las primeras puestas en escena aquí en Teciutlán. Así es, este es uno de los datos que valdrían para que el Teatro Victoria tuviera aún mayor reconocimiento del que se tiene, porque el hecho de que en este lugar hiciera su debut este personaje, Antonio Espino, que en ese entonces no era Clavillazo, representaba papeles quizás dramáticos, y sin representar a ningún personaje cómico. Pero bueno, la primera obra en la que él participa a la edad de 20 años se llamaba La Tierra de las Neblinas, de la autoría de un teciuteco, Jesús Daza Gómez. Después continuó interpretando papeles menores en festivales y obras de beneficencia, como en la obra titulada No te ofendas Beatriz, de 1934, a beneficio del Hospital de Caridad, es decir, del Hospital Guadalupano. En esta obra también actuaron las hermanas Elena y Josefina Molina, quienes años después pues también aquí a nivel regional destacarían en el ámbito de las letras. Y hablando del ámbito de las letras, un dato curioso es que por estos mismos años, por ahí de 1930, Antonio Espino estuvo enamorado nada más y nada menos que de una señorita teciuteca que se llamaba María del Carmen Millán. Esto lo reseñan también aquí en este libro de Cuando las manos hablaron, de Fidel Espino, y dicen que era un amor imposible porque Antonio, como ya lo dijimos, fue un mal estudiante. Un amigo le recomendó escribirle una carta de amor a Carmen Millán, y él dijo, pero ¿cómo voy a escribir una carta si apenas sé escribir? Tengo la letra chueca, tengo faltas de ortografía. Y Carmelita pues era una estudiante muy destacada, tenía buena caligrafía, todo lo contrario de Antonio Espino. Eran el yin y el yang de la época. Así es, entonces por eso se dice que este fue un amor unilateral, porque nada más él lo supo. Carmen nunca se dio por enterada, quedó envuelto en el tiempo y en el misterio si ella le hubiera o no correspondido. Y bueno, justo en el cambio ya de la adolescencia a la adultez, en Antonio Espino, y como también lo refiere Mote Ruiz, busca moverse a probar suerte a la capital de la República, como muchos en la época, porque pues en aquellos años la única forma de destacar en las artes, en el deporte, en la política o en la cultura era saliendo a la capital del país. Y justamente es como pasa cuando tiene aproximadamente 22 años, en donde un día se escapa a la capital de la República, y su padre, don Fidel, lo obliga con una voz autoritaria a regresar a su tierra natal. Y bueno, con esto se empieza a dar esos cambios de personalidad, en donde también continúa actuando ocasionalmente en el Teatro Victoria, porque cabe señalar, amigos y amigas, que aunque pareciera chistoso, Clavillazo no logra destacar en la actuación hasta ya pasado los 30 años de edad, que es cuando hace un nuevo regreso a la capital de la República, y es donde ya empieza a probarse en algunas carpas, y donde empieza a tener ya cambios de nombres, y también ya empieza a experimentar con diversos papeles propios a la personalidad que él tenía, y que también le van ganando posiciones en las carpas de la época. Pues recordemos que en aquel entonces en ese tipo de carpas se encontraban grandes personajes de la actuación mexicana, como Resortes, entre otros, que estaban siendo contemporáneos de este personaje Antonio Espino, y que con ellos tuvo que estar participando de una forma u otra
puesto que incluso a uno de ellos se debe que lleve por apodo artístico Clavillazo. Así es, cabe recordar que su primer viaje a la Ciudad de México, de hecho sí fue un escape de su familia porque se fue sin pedir permiso, sin avisarle a nadie, solamente dejó un recado para su madre y su padre, pero él se fue en el mismo autobús de una compañía de teatro que vino aquí a Teciutlán a presentarse. Se dice que cuando venían compañías teatrales al Teatro Victoria o Variedades en aquella época, el primero en comprar un boleto y el primero en estar en el auditorio pues era Antonio, porque le llamaba mucho la atención la actuación, las caracterizaciones de los personajes y todo eso. Entonces él decide escaparse, irse a la Ciudad de México junto con estos actores teatrales, y ya estando en la capital del país, a través de un contacto, él logra hacer una prueba en la XCW. En aquella época pues era la estación de radio más importante del país. Y en ese momento las radionovelas tenían mucho auge. Entonces él consigue hacer una prueba interpretando un personaje en una de estas radionovelas que llevaba por título La Máscara de Hierro. Sin embargo, tuvo aquí uno de sus primeros tropiezos en el ámbito artístico. Cuando le dieron el libreto, él lo estudió un poco y al momento de grabar empezó a tartamudear y a leer mal, porque no estaba acostumbrado a leer en voz alta con cierta entonación como se requería, y entonces pues ya no lo aceptaron en la XCW y tuvo que ponerse a trabajar en la Ciudad de México como ayudante de carnicero, lo cual era una contradicción porque aquí en Teciutlán su familia ya era dueña de 3 carnicerías en el centro. Antonio administraba una directamente y sin embargo en la Ciudad de México se puso a trabajar como un ayudante de carnicero, y cuando su padre se entera, muy molesto, fue a traerlo de regreso y aquí estuvo durante unos meses más y después volvió a irse a la Ciudad de México, a donde ya Julio nos comentaba que empezó a incursionar en las carpas de aquella época. Alguna de ellas, por ejemplo, fue la de la familia Soler, con nada más y nada menos que con Mario Moreno Cantinflas, y como hemos señalado a lo largo del programa, desempeñaba papeles de poca importancia. Por ejemplo, con don Fernando Soler no se hacía llamar Clavillazo, sino que se decoraba los párpados de los ojos con una especie de clavos, por lo que Adalberto Martínez Resortes, como ya bien señalaba, le llamaba Clavitos, hasta que el mismo artista se autonombrase como Clavillazo. Así es, amigos y amigas, pues les recordamos que estamos en el programa De la Mano con la Historia, el día de hoy hablando de Antonio Espino Mora Clavillazo, desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con teléfonos para llamadas el 231-31-329-73, para mensajes el 231-100-15-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlanFM, así como escucharnos en directo vía página web en www.setpuebla.mx/home /radio en vivo. Y bueno, amigos y amigas, regresando a esta edición 41 de La Mano con la Historia, debemos también comentar a ustedes que Clavillazo, aparte, es recordado por muchos artistas y por muchos estudiosos del cine y del teatro de nuestra ciudad. Por ejemplo, Pedro Granados en 1984 edita un libro cuyo nombre lleva este siguiente título: Carpas de México, leyendas, anécdotas e historia del teatro. Y ahí es muy interesante que en la página 136 nos dice que Antonio Espina Clavillazo era un hombre trabajador que tiene nuestra más grande admiración, y cita: pues este señor de verdad fue un gran luchador para llegar a ser un cómico de su talla. En muchas ocasiones se le veía molesto, incluso hasta con lágrimas de coraje, porque un papel no le quedaba bien o tenía que repetir más de 3 o 4 ensayos porque tenía déficit en la lectura de los procesos del teatro, a veces por las palabras tan rebumbantes que el escritor ponía en el guión.
Decía en ocasiones que a veces pareciera que lo quisieran hacer enojar en un guión porque le ponían palabras que no conocía. Y continúa. Con cuanto a ahínco, Illafán luchó para lograr sobreponerse a estos procesos de henchimiento de libretos. Era asombrable su forma de improvisación, e incluso en cómo una improvisación de él podía mejorar el libreto para captar al público. Eso sin lugar a dudas lo tuvo que aprender trabajando en algún lado, y ello generó muchas anécdotas de quienes se formaron con él o les tocó debutar en obras o cine con él. Es por ello que Antonio Espino Clavillazo, más que un cómico, también se le tendría que poner el dote de un luchador en el teatro, y un luchador hablando de el tratarse de aprender un libreto. Así es, amigos y amigas, sin duda Antonio Espino es una historia de muchas luchas, mucho fracaso, muchos sacrificios, porque su éxito no fue inmediato. Él tuvo que sufrir mucho, sufrió incluso el rechazo de parte de los mismos actores, de muchos empresarios de carpas y de teatros, hasta que poco a poco fue haciéndose de un renombre, de un prestigio, a base de esfuerzo, a base de mucho trabajo, como decía el texto que nos compartes, Julio, a base de lágrimas, de coraje, de tristeza, porque él, cuando volvió a la Ciudad de México en 1934, él empezó a trabajar en una carpa, pero como velador, no como actor, a pesar de que ya había tenido algunas participaciones en Teciutlán y también con el señor Soler, pero no había trabajo para los cómicos en las carpas. Ya todas las carpas de la Ciudad de México en los años 30 pues estaban ocupados por cómicos muy destacados, como Cantinflas, como Resortes, como Viruta y Capulina, entre otros tantos. De tal forma que en esta lucha, en los años 30, Antonio, junto con su hermano Fidel, que lo fue a alcanzar a la Ciudad de México, durante un tiempo se dedicaron a vender perfumes a los artistas de las carpas y de los teatros. Es así como también se fue acercando al círculo artístico, lo fueron conociendo, primero como vendedor de perfumes, y después él les pedía una oportunidad para actuar al lado de ellos en algunas obras o en algunas revistas teatrales. Y llegó el momento en que Antonio, a base de muchos ahorros, pudo montar su propia carpa, a la que bautizó en un primer momento como Berta. La carpa Berta en honor al nombre de su madre, la señora Berta Mora. Posteriormente trató de ponerle el nombre Teciutlán, dado el cariño que él sentía por su tierra natal. Pero de inmediato fue clausurada por las autoridades al considerar que denigraba la personalidad del entonces candidato presidencial don Manuel Ávila Camacho, también oriundo de esta ciudad de Teciutlán. Por lo tanto, pues ya le cambia el nombre a Salón Rex. Es así como continúa trabajando en esta carpa ya de él, y ya con él como el principal cómico de su repertorio. Así es, también dentro del proceso de esta carpa ya de su propiedad, empezó a ser parte de ese grupo llamado Comic Club, que integraba a los cómicos nacionales mexicanos más importantes de la época. Pero Clavillazo llegaría a tener otro gran proceso importante en su vida, y esto ocurre ya en los años 50, cuando empieza ya a trabajar directamente en una carrera cinematográfica. Igual empezando con distintos papeles, entre ellos, por ejemplo, en donde participa como detective, en la dirección de Agustín Delgado, y además junto con también la película llamada Monte de Piedad, que dirige Carlos Bejar. Después de esa película sus papeles fueron teniendo un mayor auge como protagonista. Y bueno, hay un dato muy interesante dentro de este proceso. En el libro editado por Emilio García Riera en 1992, llamado Historia documental del cine mexicano 1951 a 1952, en la página 282 de esa misma obra, señala que Clavillazo inicialmente, al ponerse frente a una cámara,
lograba tener ciertos destellos de improvisación a raíz de tener un ligero nerviosismo, que el director lograba entender la forma de desarrollo actoral de Clavillazo a raíz de cuando empezaba a improvisar, puesto que con ello debían de tomarse una pausa para que Clavillazo volviese a concentrarse en su papel. Era como una forma de hacer un corte emocional. Y bueno, esto es un dato muy curioso de cómo era esa forma de trabajar de Clavillazo en el cine. Así es, como bien lo dices, Julio, después de dar muchas muestras de perseverancia y de no rendirse, Antonio Espino logró pasar el filtro de las carpas y pasó a los teatros, ya con un personaje definido, de carácter astuto y a veces ingenuo. Al hablar se apoyaba de fuertes ademanes y alargaba las vocales. Su vestuario característico incluía un gorro de 3 picos, así como pantalones bombachos y un saco amplio, dando la idea de pertenecer a una clase media, pobre, que debía vestirse bien para aparentar lo que no es, aunque su ropa fuera prestada o regalada. Clavillazo representaba al tipo de la clase media que siempre se ha encontrado en un laberinto que no tiene salida y que expresa su impotencia con exageradas manifestaciones de inconformidad, el tipo al que la vida ha tratado de mala manera, pero que por esta circunstancia ha despertado su ingenio para no dejarse engañar ni por unos ni por otros, el que con su manera de ser llega a sostener a su familia en un nivel muy superior, aún renunciando a gozar de los privilegios que le otorga a aquella. Así es, además, como señalábamos hace unos minutos, de cómo era él dentro de las carpas, también hay anécdotas de actores que iniciaron con él, pero ya en el cine. En el libro de la vida de Juan Calderón llamado El gallo canta, en la página 32 dice: era yo un joven con muchas ganas de triunfar. Entre de los primeros papeles que tuve, me tocó conocer a nada más y nada menos que Antonio Espino, mejor conocido como Clavillazo. Con nerviosismo hice mi trabajo lo mejor que pude. Sabrá Dios si le caí bien o le di algo de lástima. Raro, porque siempre he resultado muy simpático y galán, al menos para las chicas del público. Y lo digo porque justamente en los días que trabajé con Clavillazo me dijo: ay, Juanito, hay mucho que trabajar. Se ve que nunca has caminado por estos rumbos sin que alguien te quiera acompañar. Sigo sin entender hasta el momento qué significaron sus palabras, pero sin lugar a dudas llegaron a ciertos personajes, pues en ese mismo momento Kiko y Carlo me firmaron un contrato para que fuera yo a trabajar a otra obra cinematográfica. Recuerdo que traté de entender en el camino lo que Clavillazo me dijo, pero después me encontré un pequeño papelito en mi maleta que el mismo Clavillazo había escrito y me decía: ánimo muchacho, todos empezamos titubeando, para llegar a la cima hay que trabajar fuerte y duro. Ánimo, quiero volverte a ver trabajando conmigo. Y cierro la cita. Es una de las anécdotas que Juan Calderón narra sobre su vida en ese libro publicado en el año 2005. Y bueno, pues ahí nos habla también de cómo Clavillazo trataba de incentivar a nuevas personalidades en el cine, quizá con una forma tan distinta a los de gran fama en la época, porque si notamos el sentimiento con el que Juan Calderón narra cómo fue conocerlo y el poco que trabajó con él, fue como de darle un consejo de cómo tendría que trabajar para lograr consolidarse como un actor, o también para consolidarse dentro del gusto del público y de los directores, y con ello seguir buscando nuevas oportunidades fílmicas. Y bueno, pues ahí vemos también otra faceta de Clavillazo como un mentor a raíz de la experiencia dura que él tuvo tanto en las carpas como también seguramente en el cine, porque recordemos que en la cita anterior de otra obra en donde lo narran, hablaba que se ponía nervioso dentro de las filmaciones. Así es, sin duda Antonio Espino era una persona muy humana. Él sabía lo que costaba llegar a la cima y también por eso esta mano extendida para las personas que estaban comenzando con su carrera artística. También fue una persona muy agradecida con su familia, por ejemplo.
Cuando ya llegó al éxito en la Ciudad de México, cuando empezó a triunfar en los teatros y empiezan con sus primeras apariciones fílmicas, Antonio Espino hizo traer a toda su familia de Teciutlán a la Ciudad de México. Les regaló una casa para que ahí pudieran vivir sin preocupaciones. Incluso a su padre le compró una carnicería para que continuara ahí entretenido en el negocio familiar. Y además se cuenta en este libro de Cuando las manos hablaron, que en los años más duros, cuando Antonio Espino andaba casi mendigando por un papel en las carpas, había una señora que le fiaba la comida. Y cuando Antonio Espino triunfa, le regala un localito para que ahí estableciera una fonda a esta señora que le fiaba la comida en esos años difíciles. La otra anécdota es que en la primera carpa donde él trabajó, que era una carpa muy humilde, él estuvo siempre agradecida con la dueña, con una señora que se llamaba Estrella, y cuando ya era un actor de renombre, Antonio Espino varias veces regresó a esta carpa para actuar gratuitamente en beneficio de la dueña de este lugar donde él comenzó a hacer sus primeras interpretaciones en la carpa. Además hay que mencionar que cuando él inicia su carrera fílmica ya rebasaba los 40 años de edad, ya era un hombre maduro, y sin embargo en muchas películas él personifica a un muchacho. Eso también nos habla quizás de su capacidad actoral y su habilidad a partir de la condición física que él adquirió en sus años de deportista. Llegó a protagonizar alrededor de 30 películas, compartiendo créditos con actores como Sara García, Lola Beltrán, Irma Dorantes, Ana Berta Lepe, Óscar Ortiz de Pinedo, Germán Robles, Javier Solís, Andrés Soler, entre muchos otros. Algunos títulos de sus rodajes fueron El genial detective Peter Pérez, Pura vida, Pobres millonarios, Aladino y la lámpara maravillosa, Conquistador de la luna y Los fantasmas burlones, en donde actuó junto a Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés y Adalberto Martínez Resortes. Su hermano Fidel actuó a su lado, interpretando papeles secundarios o incidentales en casi una veintena de películas, y en algunas también se desempeñó como guionista. Este es un aspecto que es pocas veces mencionado, que Fidel Ángel Espino Mora, hermano de Clavillazo, también fue actor en esta época del cine de oro y también fue guionista en algunas películas como El Piernas de Oro, Besito a Papá, El Globero, Mis abuelitas no más y Los bárbaros del norte. Y también su esposa, Noemí Barreiro, esposa de Clavillazo, actuó en 4 de sus películas: El chismoso de la ventana, Nunca me hagan eso, El organillero y El sordo. Además de estas obras que ya bien refieres, Emilio, también quizás recordando su etapa de deportista como practicante de fútbol, se encuentra su participación muy peculiar en Los fenómenos del fútbol, que dirigió Manuel Muñoz en 1962. Después tenemos otra participación al año siguiente en una película llamada La Marchanta, quien dirigió Arturo Martínez. Y además que se encuentra otras tantas obras como Bohemio por afición, de Federico Curiel en 1984, el de Carnaval de Estrellas que dirigió César Di Angelo ya en los 90s. En fin, Clavillazo en más de 30 obras fílmicas dio muestra de su capacidad actoral. Además, los papeles que él interpreta son bastante diferentes uno de otro. Incluso en varias películas parece otra persona. Y hay varias cosas muy curiosas también en el proceso de las filmaciones. Por ejemplo, en una película donde se habla de la vida cotidiana de un México quizá no tan alejado aún en comunidades de nuestro país, en donde aparece una pulquería, un lugar muy peculiar en la vida cotidiana de los mexicanos de los años 50, y él aparece dentro de esta locación. Y bueno, ahí también vemos otro pasaje de esa vida de pueblerina en la que él vivió su infancia y juventud, puesto que las pulquerías eran muy famosas en Teciutlán en aquel entonces. Así es, y también hablando de Teciutlán,
no está por demás mencionar la película titulada El Piernas de Oro, donde Antonio y Fidel realizaron un homenaje a esta su ciudad natal, pues una parte de la trama se sitúa en Teciutlán, aunque no se filmó aquí, simplemente se menciona. Ese es también uno de los mitos que se han divulgado, que la película se filmó en Teciutlán cuando no fue así en realidad. Únicamente se mencionaron lugares como el barrio de Chignaulingo y personajes de la época, como el señor Cancino y Otón Márquez, quien ese entonces era presidente municipal. Antonio destaca por su comicidad limpia, sin necesidad de usar un lenguaje obsceno o vulgar, y se ganó la simpatía del público con algunas de sus frases características que se hicieron de uso común, como el no más, el nunca me hagan eso, no sean mendigos. Y aquí él decía, mendigo es el que pide limosna y mendigo es el que no da. También Curioso. está la frase, esa es una movida muy chueca, ojo de chícharo y pura vida. Esta última se ha convertido incluso en el lema popular de Costa Rica, a raíz de alguna presentación que él tuvo en ese país, o también de la película titulada Pura Vida. Hay una participación de él que se encuentra, incluso una firma de él en el Teatro Nacional de Costa Rica, en el centro de San José, Costa Rica, obviamente. Y ahí se encuentra firmado dentro del camerino de donde se visten los actores o artistas, en donde curiosamente la Sonora Santanera también firma. Y como recordarán amigos y amigas, esa agrupación está muy ligada a Teciutlán por alguna u otra razón. Y Clavillazo pues tiene una firma ahí y pone que es de Teciutlán. Y justamente esta agrupación muy famosa está detrás de él. Quizá también por ese vínculo que tiene con esta ciudad. Pero bueno, ahí está otro dato también de las participaciones de Clavillazo fuera de México, que es en el Teatro Nacional de San José en Costa Rica. Y bien amigos, pues haciendo también un recorrido por la trayectoria artística de Antonio Espino Mora Clavillazo, también debemos mencionar que él llegó a realizar algunas funciones como torero cómico, también como en algún momento lo hizo Cantinflas. Incluso Antonio Espino mandó construir su propia plaza, a la que llamó La Movida, donde se realizaron festivales taurinos. Y también hay que mencionar que su hermano Genaro Espino, él en los años 40 incursionó como novillero. Incluso se llegó a presentar en la Plaza de Toros de Teciutlán cuando se encontraba en los terrenos que actualmente son parte del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Además, cuando Antonio Espino Mora se encontraba en la cima del éxito, incursionó como empresario de bienes raíces con unos terrenos que adquirió en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, negocio que daría lugar al fraccionamiento Las Cabañas, que actualmente todavía existe. Y bueno, dentro del proceso de reconocimiento a Clavillazo, hubo varios eventos en donde se le dio un homenaje por lo otorgado o también por lo legado en materia artística. Algunos se dieron a cabo aquí en Teciutlán, pero hay otros, por ejemplo, en el programa Caminantes en televisión, donde se rindió un merecido homenaje a Clavillazo por Luis Kelly en 1999. Cabe señalar que este homenaje ya se hizo post-mortem, porque Clavillazo falleció en noviembre de 1993 de un paro cardíaco en la Ciudad de México. Así es, y hablando de los homenajes que se le rindieron en esta su tierra natal, el día 2 de diciembre de 1977, un grupo de teciutecos, entre los cuales se encontraba el señor José Luis Martínez Castañeda, a quien le mandamos un saludo si es que nos está escuchando, ellos organizaron un homenaje por la trayectoria artística de don Antonio Espino Mora. La presentación de la obra El Tenorio Teciuteco, que se realizó en el Teatro de la Escuela Hidalgo, sirvió de marco para reconocer a el señor Antonio como hijo predilecto de Teciutlán, y este homenaje fue parte de las actividades para recaudar fondos a fin de adaptar el viejo Hotel Waldorf como sede de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Antonio Audirac, la EPFA. Y la última presentación que realizó Antonio
aquí en Teciutlán fue en la feria de 1993. Sin embargo, muchos mencionan que no fue un buen evento artístico porque no se le dio a Antonio Espino la importancia que tenía ya para ese momento. Él pues ya era un artista retirado, ya tenía edad avanzada y todavía quisieron que actuara como un cómico, como en sus viejos o sus mejores tiempos. Y además tenía pocos meses que había muerto Mario Moreno Cantinflas. Entonces el evento lo presentaron no como un homenaje a Antonio Espino Clavillazo, sino como un homenaje a Mario Moreno Cantinflas, recientemente fallecido. Lo que nadie sabía y nadie se imaginaba es que en ese mismo año, en 1993, como bien lo mencionaste, Julio, el 24 de noviembre fallecería Antonio Espino Mora Clavillazo. Aparte, hasta pareciera una falta de respeto a Clavillazo, ¿no? El que venga a su tierra a un evento de feria y que no se le dé la importancia ya de un artista consagrado, porque una vez que estaba retirado ya había sido consagrada su carrera actoral, tanto por los personajes con los que él participó como con los personajes que dio vida. Sin lugar a duda, la vida de Clavillazo, amigos y amigas, es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de romper el paradigma social, porque él no venía de una escuela de actores, sino que se hizo actor en el proceso. Eso, sin lugar a duda, también le dio un pedacito del corazón que los mexicanos le dieron al aceptar su trabajo, y también le ganó adeptos con personajes como Cantinflas, que tampoco era un artista de escuela, sino que era un artista hecho en las carpas y en la calle, muy semejante a lo que Clavillazo vivió, pero en un contexto distinto. Así es, sin duda alguna, Antonio Espino, a base de su talento y de su trabajo, logró insertarse en ese ámbito artístico tan competido de la época, porque estamos hablando de los años dorados de las carpas, de los años dorados del cine nacional, que no era cualquier cosa que un artista lograra posicionarse en ese ámbito. Y sin embargo, pues ya hemos comentado en este programa cómo es que él, a base de su sacrificio y de su tenacidad, logró llegar a convertirse en uno de los actores cómicos más recordados de México y también de América Latina. Así es, sin lugar a duda debemos sentirnos orgullosos de este personaje nacido en esta bella sierra poblana, y que también puso el alto el nombre de Teciutlán, también en un periodo donde Teciutlán figuraba en los máximos niveles de la política y la cultura de nuestro país. Fue una época dorada para nuestra ciudad por los personajes que estaban en los altos esquelas nacionales. También es un bonito incentivo para todos los que practican teatro, como Expresiones Culturales Moria y otros más que tratan de mantener viva esta importante disciplina de las artes en nuestra ciudad, ya sea en festivales estudiantiles como en festivales ya de tallas nacionales o internacionales. Así es, amigos y amigas, pues queremos hacerles un recordatorio para pues que se informen acerca de quiénes han sido los grandes personajes nacidos en Teciutlán en este programa de La Mano con la Historia. Hoy hablamos de Clavillazo, pero también en otros anteriores ya hemos hablado de los músicos, de Alfredo El Güero Gil, de Miguel Ríos Toledano, hemos hablado de los militares, de los Ávila Camacho, de los políticos y abogados como Lombardo Toledano y Rafael Martínez de la Torre, de las mujeres, María Lombardo, Carmen Millán, Yolanda Ramírez. Y también tenemos a esta fémina que participó en los combates, o al menos son los datos que se tienen mínimos, pero se tienen de una participación en los combates durante la segunda intervención francesa. Y bueno, se tienen esos datos ahí de importantes mujeres. También hemos hablado de algunos deportistas importantes que ha dado nuestra ciudad, y de artistas contemporáneos de gran nivel internacional, como lo han sido el maestro Salvador Merchán, al que también le mandamos un cordial saludo, al igual que al maestro y pianista Francisco Rocafuerte, de quienes hemos ya abordado parte de su vida y legado a nuestra ciudad. Así es, y sin duda Antonio Espino Mora Clavillazo queda eternizado
en la memoria colectiva de muchas generaciones gracias a las películas que se siguen pasando en la televisión, que las podemos encontrar también en internet, podemos incluso adquirirlas en otras plataformas. Y pues cada que vean una película de Clavillazo, pues tengamos presente que es nuestro paisano, es orgullosamente teciuteco. Aquí comenzó su trayectoria artística, aquí vivió durante los primeros 20 años de su vida, quizás un poquito más, y también regresó aquí ya en los últimos años o en los últimos meses para ser homenajeado y para ser reconocido como un teciuteco destacado. Así es, además también podemos presumirlo a nuestros visitantes en ese paseo que se encuentra en el parque municipal, donde se encuentra una estatua de él y, como bien señalabas, los dos murales, el que se encuentra a un costado del centro escolar en una forma de graffiti, y uno más formal, que es el que se encuentra en el Palacio Municipal, que, como bien señalabas, fue realizado por el maestro Raúl Díaz. Bueno, y hablando de estatua, no hay una estatua de Clavillazo aquí en Teciutlán, ¿o sí? Sí, ahí hay una, pequeñita, pero hay. Bueno, debería ser una estatua más grande, ¿no? Y quizás en tamaño real, como la que existe en Chignahuapan, que ¿sí? Recuerda precisamente a Gaspar Enay de Capulina, también un gran cómico de esos años y que era vecino, quizás no tan cercano, pero sí también de aquí de la Sierra Norte de Puebla. Así es, amigos y amigas, les recordamos que nos escuchamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones CER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas, sugerencias, a los teléfonos 231 31 329 73 y para mensajes solamente vía WhatsApp al 231 115 79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras páginas web de Facebook y Twitter como @teciutlanfm y escucharnos en vivo en www.setpuebla.mx/home-radio en vivo. Así es, Julio César Alfonso Ruiz, nos despedimos de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su atención, así como al señor Alfredo Antonio por su ayuda en los controles y a Emanuel Mondragón, nuestro productor. Muy buenas tardes a todos y a todas, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.